placer, más que un placer, es un honor compartir con ustedes este momento, este espacio. Este es mi hermoso pueblo, esta es la República Bolivariana de Venezuela para todos aquellos que nos están sintonizando a través de YouTube y para aquellos que nos ven también en la frontera de la República Bolivariana de Venezuela con la República de Colombia. Les recuerdo que nuestra ubicación geográfica, para no hablar de los paralelos, sino que la ubicación geográfica es el Alto Apure. Nosotros estamos en la población de Lorza, en frontera con Colombia, transmitiendo estas reflexiones, compartiendo algunas ideas, porque el momento que vive el país, este momento de transformaciones, de convulsiones, de rumores, de errores y de aciertos, no solamente deben hacerse los comentarios en forma pasionaria. La política no es el arte de la pasión, la política es el arte de la reflexión y todos debemos tener un segundo, un minuto de reflexión en términos políticos. Recuerdo y repito que lo que hacen los políticos no es la esencia de las políticas, pero ese es un tema que en algún momento lo volveré a tocar. De tal suerte que muy agradecido por la sintonía, muy agradecido también a cada uno de los andinos que nos sintonizan en los valles altos trujillanos. Un abrazo fraternal para el equipo, para las directivas de la Escuela de Fútbol Menor de Boconó, quienes nos sintonizan mediante el convenio que logramos con el Canal 22, tu canal, en esa hermosa población turística trujillana como lo es Boconó. Igualmente en esa población un abrazo fraterno para los directivos, para los niños, los jóvenes de la Orquesta Infantil y Juvenil Núcleo Boconó. Fui testigo de un concierto, el primer concierto al cual pude asistir, en donde la hermosura, la belleza de ese proyecto estaba en el aire. Se respiraba esa iniciativa musical que ha dado un giro extraordinario, puesto que el tiempo de ocio de los niños y de los adolescentes se ha desviado hacia la formación musical. Y como diría un famoso filósofo, quien toca un instrumento está tocando las puertas del cielo. De tal manera que ratifico mi solidaridad, mi compromiso como venezolano, mi compromiso como periodista y mi solidaridad a esas organizaciones que hacen posible creer en el país de los sueños, creer en este país que está lleno de una gran vitalidad y por supuesto de gente muy noble. Hemos ido analizando temas que si la violencia, que si el contrabando, que si los problemas cotidianos, que el desempleo, en fin, lo que la realidad nos va presentando, pero al mismo tiempo hemos ido abordando temas más allá de lo ordinario, más allá del día a día, porque el análisis del día a día nos hace perder la distancia, la visión estratégica. Siempre en los programas de opinión, en los medios de comunicación, se vive de lo que acontece las 24 horas y esas 24 horas mueren y entonces al siguiente día se vuelve a transmitir el suceso del momento. Y esto ha creado una especie de vicio mental porque nos ha hecho perder la memoria, el recuerdo, el pasado. Y no es cierto que el pasado ya sucedió, sería una contradicción decir, o un pleonasmo en términos lingüísticos, que el pasado ya pasó. No, el pasado nos sirve para saber los errores, nos sirve para descubrir de dónde venimos. Si nosotros nos vamos al pasado, nos vamos a esa mirada hacia atrás, a esa mirada retrospectiva de quiénes fuimos, de quiénes somos, de quiénes venimos, entonces tenemos un accionar presente con muchos desaciertos y por supuesto un futuro omnibulado, un futuro lleno de nubes. De tal manera entonces que el analizar hoy no va a ser, lo que vamos a conversar hoy no va a ser del contrabando, que por un lado el gobierno ha asestado duros golpes, realmente admirable y plausible algunas acciones que el gobierno ha hecho al capturar a estas personas que se han dedicado al tráfico ilegal de mercancía seca, de artículos de primera necesidad que pasan por los caminos verdes. Dentro de ese lote de personas, 49 militares que lamentablemente erraron, equivocaron su función, transformaron lo que es un uniforme al servicio de la patria en un uniforme al servicio de su bolsillo y de intereses de pequeños grupos delincuenciales que utilizan
todo tipo de artificio para llevar hacia el país vecino mercancía que tiene un costo muy alto, porque ustedes bien saben que la moneda venezolana está sobrevalorada y esos productos que aquí cuestan muy poco, cuando son llevados al otro país, las ganancias son abismales. Y esas mafias tienen redes bastante poderosas, penetradas en los organismos públicos, sean estos civiles o militares. No quiero hablar del tema del contrabando, de la educación, de lo que está sucediendo, que por un lado es bueno, porque vemos que el pueblo está tratando de organizarse, pero al mismo tiempo vemos cómo el pueblo sufre tantas necesidades por la escasez, por la inflación. Hay un tema que recientemente pude analizar con unos amigos y pude ver una rueda de prensa que no salió en los canales oficiales, que salió muy poco en los canales privados, pero que tiene una gran, que es interesante y que es trascendente, que es los partidos políticos. Se dice que los partidos políticos es una pequeña organización o una gran organización que se nuclea alrededor de unos principios, de un pensamiento que reúne a grupos humanos para luchar, para hacer una actividad al servicio de la comunidad, al servicio de la sociedad. Esos partidos políticos que tienen un accionar constante y que penetran la sociedad para alcanzar lo máximo que es el poder. Pero después que están en el poder, dejan de ser aquel partido que cuando estaba en desventaja representaba los sueños y los anhelos de las minorías o del grupo humano al cual se dirigía. Esta situación de partidos que se han ido deteriorando en el camino, porque no es lo mismo ir a cazar que tener la presa en la mano. La sensación de la búsqueda es diferente a la sensación de la captura. La sensación del deseo, la fuerza, la energía, el pensamiento para poder alcanzar el máximo honor que es el poder para algunos, por aquellos de que pareciera que el fin justifica los medios, pero muchos se abordan la conquista del poder como el máximo objetivo de un partido político y se olvidan que no es así. Ese concepto de buscar el poder a toda costa, a cualquier precio, bajo cualquier condición, generó en Venezuela en el siglo pasado, en el siglo XX, un deterioro moral increíble. Los partidos políticos eran el centro de la corrupción. Desde allí se hacían cualquier tipo de marañas, de trampas, de artilugios, se hacía cualquier tipo de maniobra, se daban golpes entre ellos mismos, se nucleaban para ciertas circunstancias, pero debajo de la mesa había esa lucha por alcanzar el control del partido. Porque tenemos una concepción aislada, una concepción individualista de lo que debe ser un partido. Muchos ingresan no por la doctrina o la ideología que tiene ese partido, que son dos conceptos diferentes. La doctrina es el concepto teórico sobre el cual se levantan los postulados de las organizaciones. Si creen en el ser humano, creen en una sociedad justa, creen en unas relaciones internacionales pluripolares, creen en la defensa del medio ambiente, en el respeto a los grupos indígenas, en el respeto a las minorías oprimidas, lograr alcanzar una sociedad justa que es el sueño de la humanidad desde que el hombre se levantó y pasó del Pithecanthropus erectus al Pithecanthropus sapiens, desde el momento en que se erigió y empezó a pensar hasta la fecha, que son miles y miles de años, el ser humano ha buscado la felicidad. Vamos con algunos compromisos de esta planta y seguimos en este espacio. Este es mi pueblo.